Buenas noches, mi querida familia, mis queridos amigos. Estamos aquí esta noche tan maravillosa en la Casa Olos, en la Rafael Sanzio, número 5, esquina Leonardo da Vinci, acá en Santo Domingo, República Dominicana. Y estamos esta noche compartiendo un momento con nuestros queridos amigos. Acá tenemos a Geo Ripley. Estamos muy contentos con la presencia de Rolando Paucar Calcina, Quero, de la nación Quero. Tiene una tradición única, es un referente antropológico único en el planeta Tierra y una propuesta también de integración, de paz, de valorización del ser humano, de respeto a las culturas de todo el mundo y el concepto fundamental de que seguimos siendo una sola humanidad y que vamos trascendiendo el tiempo y el espacio. Bienvenido de nuevo a República Dominicana, Rolando Paucar. A Luis Espaillat. Me siento muy honrado con formar parte de este equipo de trabajo como fundador de Natura Aventura y como Luis Espaillat, amante de la naturaleza. Me siento muy honrado con la presencia de Rolando Paucar. Y tenemos a nuestro querido Rolando Paucar, que ha estado visitándonos durante estos días acá en Quisqueya, y nos hemos sentido muy a gusto con él y estamos acá para hacerle unas pequeñas preguntas. Quería preguntarte, porque siempre, como hemos dicho, estamos integrando no tan solamente algunas de las culturas que ya tenemos acá, pero sino que estamos invitando a la nación Queros acá, y precisamente porque ustedes son directamente, provienen de los incas. Entonces, hay muchas historias por ahí que se cuentan de los incas, y quisiera saber precisamente qué historia tienen ustedes de Nación Quero referente a los incas. ¿Cuál es su historia? Les voy a contar de forma muy resumida la historia que nosotros tenemos, no como una historia verdadera, sino como un mito, como una leyenda que ha sido transmitido desde mis ancestros de generación en generación, y también ha sido grabado en nuestros tejidos, especialmente. Acá mi atuendo que llevo está lleno de tejidos, que es una escritura Quero, no precisamente inca, sino Quero, que contiene nuestra historia. Bien, entonces vamos a remontarnos más o menos a unos 500 años antes de Cristo. En aquel entonces en Sudamérica estaba la cultura Huari, con su capital Tiwanaku. Y ahí, en ese lugar, según nuestra historia, vivía un sacerdote semidios llamado Rumi Camachas, que es el ordenador de las rocas. Él era el que amasaba, como si fuera una masa de maíz o una masa cualquiera, las piedras, y daba la forma que hoy en día tiene. Yo he ido a ese lugar y realmente se ve que es amasado desde mi punto de entendimiento. Bien, entonces, para mí todas las culturas es como un ser vivo que nace, que crece, se multiplica y muere. En aquel entonces la cultura Huari estaba en su último apogeo, que ya estaba por morirse. Entonces lo lógico era que una nueva cultura naciera. Y al ver esto, este hombre semidios mandó a explorar toda la tierra para estudiar, para hacer un análisis geológico donde se construiría una nueva cultura. Y encontraron lo que es el lugar actual, Cusco. Él encontró ese lugar actual para precisamente fundar
una nueva ciudad. Sin embargo, él tuvo que hacer todos los estudios antes y hacer los planos de todas las ciudades que existen hoy en día en la época inca. Todas las ciudades incas es un mecanismo, funcionan como si fueran partes del cuerpo. Entonces, todas las construcciones pertenecen a un solo cuerpo, que sirve, que es receptor de energía y expande también la energía. Y al mismo tiempo, estas construcciones son escrituras. Entonces, por eso son tan milimétricos, tan perfectos, detallosos en todo aspecto. No hay ni una sola piedra que está puesto sin una función específica. Entonces, en ese aspecto, pues, él esos planos diseñó todavía estando en un lugar llamado Pucara o Pucará. Actualmente se sitúa cerca del lago Titicaca. Y cuando terminó su estudio, se fue a un lugar actual conocido como el Maucallacta, que está en Pacarestambo, más o menos al oeste de Cusco. Entonces ahí, en ese valle de Cusco, en aquel tiempo existían grupos étnicos que, según cuenta la historia, eran sabios, eran hombres poderosos que tenían un conocimiento alto. Y él tuvo que engendrar su semilla, tener un hijo con una de las mujeres más sabias de ese valle. Pero lo interesante de esto es que él tuvo que tener dentro de las tres madres. Hizo un hueco debajo de una madre roca y de la madre tierra hizo de su propia madre. Entonces el niño creció dentro de una cueva y desde que lo engendró le dijo al niño: tú eres el enviado de Dios Huiracocha, el hijo del sol y de la luna. Entonces el niño creció con esa conciencia. Y no salió hasta tener la mayoría de edad. Nunca fue visto. Hasta que un día él decidió presentar a la población que había en ese lugar al hijo de Dios Huiracocha, que venía a guiarlos, que venía a construir una nueva cultura, que venía a enseñarlos. Entonces, cuando él presenta en el Cerro Guanacauri, que está cerca de Cusco, pues este joven llamado Manco Inca estaba totalmente seguro de que él era el enviado de Dios Huiracocha, el hijo del sol y de la luna. Y así es como se presentó y empezó a decir por su nombre a los líderes étnicos, uno por uno. Entonces, eso dio a que ellos reconocieran como el verdadero de Dios, como el hijo de Dios Huiracocha, y reconocieron como su príncipe de ese valle. Por tanto, no tenía ejército, no tenía palacios, no tenía grandes cosas, pero tenía un grupo de personas que se habían juntado recientemente, que habían reconocido que él era el hijo del sol y de la luna, enviado de Dios Huiracocha. Entonces, desde ese momento, actual lugar Cusco se llama Cosco, por una razón. Para ustedes hay un conjunto de estrellas llamado Pléyades. Para nosotros, este conjunto de estrellas se llama Coto. Entonces, es como decir, conjunto de hombres iluminados, el significado de Cosco, conjunto de hombres iluminados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la cultura Tahuantinsuyo o digo Tiahuanaco?
él ya tuvo su Cusco, bien, pero no ostentaba el grado de un rey. Para crear una cultura de la importancia, del tamaño del Inca, necesitaba obtener un báculo de poder que estaba en la cultura tiahuanaco, que Dios Huiracocha mismo le había entregado. Se dice que hay 2 báculos de poder en la tierra que son de alto poder energético. Entonces, tal vez ustedes conocen, en la portada del sol, en la imagen de Dios Huiracocha porta 2 báculos en sus manos. Entonces, estos eran estos 2 báculos que estaban en la cultura tiahuanaco. Y además, el gobernante de Tiahuanaco, llamado Hatun Apu, tenía una hija llamada Palla Iliglia. Palla para nosotros son figuras geométricas sagradas que tenemos, que justamente esto se llama, ¿no? Entonces, como es como la flor de la tierra, que era la más hermosa, ¿no? Entonces, Rumi Camacho tuvo la idea de de unir en matrimonio con la hija de Hatun Apu, de la cultura tiahuanaco. Bueno, ya que era un príncipe, podía hacer eso. Y entonces, pero un detalle importante es que Rumi Camacho nunca se dio a conocer que era su papá de Manco Inca. Es más, cuando se presentó en el Cerro Tiahuanaco, le digo Guanacaure, él ya se había cambiado de nombre. En ese entonces ya se llamaba Tucuyrrico, el que ve todo. Era como el ojo de Dios, el que estaba viendo todo. Entonces, él va junto con su hijo, que no lo había dicho, a la cultura tiahuanaco a pedir la mano de la hija de Hatun Apu. Y estaban haciendo la ceremonia de pedir la mano, y en ese preciso momento ocurre un suceso importante, que para mí es muy importante. Explota 2 volcanes, el volcán de Pachatata y el volcán de Pachamama. Actualmente estos 2 volcanes existen. Están dentro del lago Titicaca en una isla que se llama Amantani. Hoy en día, dentro del cráter de estos 2 volcanes explotados, existen 2 templos antiguos, porque él luego va, en reconocimiento a lo que ha explotado, va a construir templos. Entonces, justo explota ahí. Se dice que en aquel tiempo la laguna de Titicaca no era tan grande como ahora. Entonces, esa explosión de 2 volcanes ocasiona el estancamiento del agua y la explosión de agua subterránea. Entonces se crea un lago nuevo, y lo que la ciudad de Tiahuanaco en 80 a 90% se desaparece. Es consumido por la explosión y el reciente lago formado, ¿no? Entonces, Manco Inca tiene la capacidad, por cómo fue educado, por cómo era él, tuvo la capacidad de agarrar el báculo de poder y llevar la chica y escaparse. Pero en el intento de escaparse dice que se ha desmayado. Entonces dice la historia que los pobladores del alrededor encontraron después de 3 soles, como da a entender que era como después de 3 días. Y encontraron a Manco Inca y en un mano el báculo de poder y en otro la chica. Y entonces la población en general de la cultura Wari reconoce a Manco Inca nuevamente como el enviado de Dios Huiracocha
el hijo del sol y de la luna, que acababa de salir del recién lago formado. Por eso la historia mítica de Cusco va a decir: Manco Inca y Mama Ojlo salieron del lago Titicaca flotando entre las espumas del lago Titicaca. Entonces ahí, como tenía el báculo de poder y la princesa, entonces lo reconoce y se cambia de nombre. A partir de ese momento ya no se llama Manco Inca, sino se llama Manco Jápaj, que es el portador del báculo de poder, que es el que sostiene el equilibrio entre el mundo espiritual y este mundo. Y la chica, Pallailija, ya no se llama Pallailija, sino se llama Mama Ojlo, que es el protector de la humanidad, que es la madre de Tahuantinsuyo. Entonces recién Manco Jápaj es reconocido realmente como nuevo emperador, como el nuevo guía para una nueva cultura. Entonces recién se va a otorgarse el título de Inca. Entonces la palabra Inca es el raíz de una palabra que es más grande, que es Incanti. Incanti en español es enamorados. Entonces la raíz de enamorados es el Inca, y el Inca es como la esencia del amor humano. Entonces a partir de ese momento pues se empieza a construir lo que es el imperio Inca, ¿no? La cultura Tahuantinsuyo. Y hay algo que se destaca en esta construcción, son las piedras redondas, que probablemente para algunos no tienen explicación. Son piedras redondas, que en Guatemala hay muchos, ¿no? Piedras redondas que son circulares, que no tienen ninguna explicación. En Perú hay bastantes, pero no tantos como en Guatemala. Pero estos eran los mujurumis, que eran las piedras semillas. ¿Qué contenían estas piedras? Hoy en día se dice míticamente que debajo de estas piedras se esconde el oro, dentro de esas piedras se esconde el oro, pero cuando lo partes no hay nada. Lo que en sí contenía esto era el espíritu del pueblo inca. Eso es lo que simbolizaba estas piedras. Entonces, primero se plantaba estas piedras para empezar a construir cualquier ciudad inca. Bueno, después de esto, ustedes más o menos ya saben, a través de todas los vestigios que dejaron mis ancestros, los incas, sus mismas obras hablan, así que esa parte no lo hablaré, más bien voy a saltarme casi al último. Entonces, ya estaríamos hablando aproximadamente en 1450 después de Cristo. O sea, estamos casi 1500 años de historia, en un promedio, ¿no? Dentro de lo que cuento. Entonces, ya estando en 1450 aproximadamente, se da a conocer que el imperio inca o el Tahuantinsuyo ya está viejito, ya está en su apogeo y tiene que morir. Por lo tanto, se tiene que construir otra nueva cultura, un nuevo imperio. Entonces, para eso nuevamente enviaron a hacer un estudio geológico de toda Sudamérica y pues y encontraron un lugar perfecto, que es actual el Nación Queros. Entonces para eso lo mandaron al príncipe de Colla y al príncipe de Incas, que son dos naciones predominantes de la cultura o del imperio Tahuantinsuyo.
Entonces, hoy conocido en Nación Queros como el mito de Incarri y Collarri. Son estos dos personajes llegaron a Nación Queros portando la semilla piedra. La semilla piedra para fundar una nueva ciudad que después de años nosotros ahora en la actualidad volveríamos a reconstruir esa nueva ciudad en este tiempo. Entonces ellos ya habían preparado todo eso. Cabe decir también que los incas conocían bien la tierra. Hoy en día realmente me atrevo a decirles de que no conocemos la tierra, excepto que tenemos idea. Yo creo que la mayor parte de la humanidad solamente ha visto en Google Earth la bolita imaginaria que realmente no lo conocemos. Algunos tenemos un poco de idea de cómo es la Tierra porque hemos subido al avión, porque nos hemos ido más allá del avión, un poquito más arriba, pero tenemos una idea. Quizás algunas personas realmente conocen la naturaleza de la Tierra, de la Pachamama, pero hasta el momento yo no conozco un hombre que conociera a la Tierra como conocieron mis ancestros. Ellos conocían a la perfección. Entonces, por otro lado también a nivel administrativo también ellos conocían, porque la cultura Tahuantinsuyo tenía el dominio de toda Sudamérica, no solamente una parte, ni 5 o 6 países, porque había una red de comunicación de caminos, que es el camino de Japagnán, que conectaba como tela de araña a toda Latinoamérica, por completo. Las últimas culturas que han sido integrados dentro del poder de la cultura Tahuantinsuyo fue los mapuches, los araucanos y las chachapoyas, que eran las culturas más fuertes. Entonces, con esa cultura pues la cultura inca llegó a su apogeo, ¿no? Ya fue una vuelta. Entonces, en ese periodo de tiempo, ellos ya hicieron, sabiendo que iba a venir el segundo Pachacútec. Y el segundo Pachacútec es el Pizarro, que llega en 1532. Y cuando llega Francisco Pizarro a Ayacucho, es reconocido como tal. Es reconocido y coronado como el máximo líder inca, coronado, ¿no? Y ellos, muchas personas dicen que se equivocaron en coronar a Francisco Pizarro como el segundo Pachacútec, pero ellos no se equivocaron. ¿Por qué? Porque él realmente trajo una transformación, porque ahí es donde empezó la integración de todas las culturas en la tierra. Entonces ahí cabe mencionar de que algunas personas se integraron a la tierra entera a través de la espada. Algunas culturas, como por ejemplo África, se integró a la tierra por completo a través de su obra maravillosa que es la esclavitud, que no es para nada penoso, sino más bien es un orgullo que ellos hayan llegado a través de eso a toda la tierra. Hoy en día viven en toda la tierra. Y los incas tuvieron la genial idea de integrarse a toda la tierra a través de un sacrificio. Y el sacrificio perfecto fue la enfermedad que llegó, la viruela, el sarampión, que le sacrificó a todos. Entonces, nuestra sangre contiene información, contiene nuestra conciencia. ¿Y eso a dónde va? A la tierra. Entonces, es una forma de incorporar nuestra conciencia a la tierra y a través del agua, que es la sangre, llega a toda la tierra. Por ahí
hoy en día se conoce a la cultura inca en toda la tierra. A ver, cabe decir de que en el apogeo de la cultura inca existían un promedio de 43 millones de habitantes. No era muy poquito, era bastante. Entonces, y por otro lado también, cuando llega Pizarro, mis ancestros, especialmente Inca Paucar, tuvo que irse de actual lugar Paucartambo, donde él nació. Él ya no nació dentro del poder del palacio, sino ya nació en una provincia. En una provincia, de ahí tuvo que irse a Nación Queros, que ha sido preparado desde hace 100 años atrás, para que él llegase. Entonces, y él todavía intentó continuar con reconstruir una nueva cultura allá en Nación Queros. Por eso se llamaba antes Nación Queros Quero y Cosco. Entonces, nuevamente se iba a construir una nueva ciudad, Cosco, allí. Pero inmediatamente se dieron cuenta que ya no funcionaba más, sino que ya nosotros, después de 700 años aproximadamente, gracias a una profecía existente, volveríamos a reconstruir la nueva ciudad. Y esta profecía se trata de la integración del cuerpo de Pachacútec. Pachacútec fue un iluminado de la época del Inca que alcanzó a la máxima nivel de conciencia. Entonces, y esto pasaría cuando un peregrino caminase después de 700 años. Y por alguna razón yo cumplí esta profecía después de haber caminado en 2015 el peregrinaje. Entonces, cuando mis abuelos llegan a Queros, en Queros no había nada, había un asentamiento humano antiguo que se había exterminado por razones de la misma naturaleza. Exactamente, no se sabe, hay algunas historias que cuentan, conocidos como los chulpas. Entonces, desde aquel momento nosotros vivimos en la montaña y ese periodo de tiempo, un promedio de 700 años, desde 1532 más o menos, hasta ahora, es muy importante para nosotros y es representado con un color negro y llevamos registrado en nuestro tejido, y este es Entonces esto representa la fuerza que está dentro de la tierra y al mismo tiempo representa la energía misma del universo, y además representa que nosotros estamos germinando dentro de la tierra para luego salir de la tierra. Entonces ese periodo de tiempo está representado con una franja de color negro. Entonces ya pasaron esos años y ahora nuestros tejidos han evolucionado y ya no tienen un color negro en el medio, sino que ya son de puro geometría. Entonces significa que el tiempo ya pasó, que el tiempo de estar debajo de la tierra, y naturalmente hemos surgido a darnos a conocer a la tierra, como que cuando llega la primavera. Y bueno, y aquí estamos, y yo soy una persona que está haciendo conexión energética a nivel de toda la tierra, una integración de las culturas, un reconocimiento de nuestros ancestros en toda la tierra. Y eso fue el motivo de por qué he venido acá. Y por supuesto, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa de poder saludar a todos los grandes peregrinos que hay acá en República Dominicana. Hablo
de los navegantes del mar del siglo XV, del siglo XVI, ¿no? Que es maravilloso, que recorrieron 10.000, 15.000 kilómetros de distancia a pie, sin motores en el barco. Yo no sé cómo hicieron. Y lo único que sé es que seguramente la naturaleza les ha ayudado a estas grandes personas, porque tenían que cumplir una historia, tenían que cumplir a que la humanidad evolucionase. Entonces, lo que pasó, lo que no pasó, si me golpeó fuerte, si no me golpeó fuerte, y es la emoción humana. Pero lo que tenía que pasar, tenía que pasar. Y es la razón también de que ya no tenemos por qué estar peleándonos entre nosotros, entre los pueblos. Ya, tuvieron sus peleas, sí. Pero eso de que me dolió, ya es una emoción humana que está impregnado, que necesariamente tenemos que sanarlo. Obviamente, pues para eso tenemos que hacer trabajos de humanidad, ¿no? Trabajos de conciencia, trabajos de introspección de nuestra historia y reconocimiento a nuestros ancestros. Esto sería la historia de acuerdo a la versión que yo conozco. Quizás mis amigos de que los conocen mejor que yo, debe haber personas que expliquen mucho mejor que yo estas historias, pero sí sé una cosa, que se conoce muy poco esta historia. Tal vez hay 2 personas que cuentan esta historia en el mundo, yo y Nicolás, mi hermano, porque estas historias no se han contado. Gracias, Rolando. Me parece estupendo. Quería acotar que los mitos, en términos antropológicos, son verdades que pertenecen a grupos culturales específicos. El mito se convierte en una forma poética, en una forma de visión trascendente, pero enseña una verdad. Y esa verdad se convierte en el universo que soporta esa cultura y por lo tanto es trascendente y es espiritual. Felicitaciones y me siento honrado de que estés con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar esta historia mítica. Yo sigo diciendo que es mítico. Y bueno, es bueno conocer una parte más de nuestra historia. Gracias. Verdaderamente eres un paquetico de sorpresa, porque cada momento siempre trae algo bonito. Y especialmente quería agradecerte por esta información tan bonita. Creo que estamos llevando esta información nueva, yo diría, al mundo, y sobre todo me encantó la palabra que tú dices: ya vamos a dejar las emociones a un lado de lo que pasó y vamos a amarnos, vamos a ser más humanos, vamos a ser más hermanos entre nosotros mismos y llevar ese mensaje entre nosotros y al resto de nuestros hermanos de que ya hay otra trascendencia y que esa trascendencia nos toca a nosotros compartirla con toda la humanidad. Estoy muy agradecida por la información que tú has traído acá. Nosotros también hemos perdido mucho de esas tradiciones, de esa cultura que tenemos nosotros con nuestros ancestros. Y a medida que vamos aprendiendo de otras culturas, especialmente con la tuya, que para nosotros es prácticamente nueva, estamos aprendiendo, y de eso se trata, de que todos volvamos otra vez de nuevo a amarnos los unos a los otros y trascender y seguir trascendiendo y siguiendo evolucionando. Verdaderamente gracias, Rolando, gracias, Geo, gracias, Luis, y gracias sobre todo a Casa Olos por darnos la oportunidad de nosotros poder tener esta pequeña entrevista aquí y con todos ustedes, y bueno, compartimos esta información con todo el mundo para que escuchen otra nueva versión, yo diría, sobre quiénes eran los incas, y bueno, de eso se trata, de seguir conociendo más y más. Gracias y pasen buenas noches, mis queridos hermanos y familia y amigos y a todos. Gracias. Un beso, le quiero mucho.